documento suficientemente sustentado, acompañado de evidencias en relación a lo que ha ocurrido en Venezuela desde el año pasado a propósito de la epidemia de difteria, que ha ocasionado muertes en el país. Ese es el motivo de nuestra presencia de hoy. En razón a que organizaciones como la Asamblea Nacional y en particular la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional han sido un acompañante importante junto a la Academia Nacional de Medicina de esta iniciativa, yo dejo en manos de los colegas que están aquí, que me siguen a continuación, que expliquen algunos elementos que forman parte del contenido de la Carta. ¿Nos dice su nombre completo? Carlos Walter, el ministro de Sanidad y Asistencia Social y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Bien, escuchado entonces declaraciones de Carlos Duarte, quien es un exministro de la Salud venezolana. Vamos a escuchar al diputado José Trujillo, diputado por la mesa de la Asamblea Nacional, por la mesa de la Unidad Democrática. Mañana de hoy, los diputados de la Asamblea, el grupo de diputados médicos preferiblemente, tomamos la iniciativa. Desde el año pasado venimos haciéndole una observación muy importante al caso de la falta de información por parte de epidemiología. Para nadie es un secreto que desde el año 2015, a la semana 26, hasta esa semana hay informe epidemiológico. Sin embargo, un grupo de médicos venezolanos han venido o tuvieron durante ese tiempo informando sobre la alerta epidemiológica en el caso de la difteria. No es sino hasta septiembre del 2016 cuando el gobierno reconoce ciertamente el caso de la difteria en Venezuela. Para nadie es un secreto que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social tiene entre sus funciones en mantener informado a la población médica, tanto pública como privada, al igual que la población. Esto trajo como consecuencia, inclusive lo denunciamos cuando el diputado que hoy nos acompaña, Olivares, hicimos la ley de crisis humanitaria para evitar esto, porque dos cosas importantes. Durante el mes de septiembre es que definitivamente el gobierno reconoce el caso de la difteria, pero sin embargo, cuando manda el boletín epidemiológico, no habla más o menos de cómo sería el tratamiento y qué implicaciones tenía. Esto trae consigo ciertos inconvenientes, porque además de que la información de los municipios Sifonte y Caroní, en el estado Bolívar, donde aparece el brote, y que por cierto, el día de ayer vuelve a fallecer otra niña de difteria en el estado Bolívar, y esto ocurre porque no se hizo prevención, esto ocurre porque el mismo ministerio reconoció en el informe que entregó en el 2015 de que la cobertura de triple o pentavalente no se había cumplido. El mismo ministerio reconoce que no se cumplió, pero además de eso mantuvo en secreto la información. Esto que estamos haciendo hoy es causa de acciones no contra las instituciones, sino contra quienes las presidieron en ese momento. En este momento estamos entregando, o vamos a entregar a la Fiscalía, este documento que va a ver cómo nosotros le fuimos explicando todo lo que se iba a hacer y que ni siquiera le hicieron caso, valga la redundancia, ni a la Academia de la Medicina ni al Parlamento, donde le estábamos diciendo lo que está venida, y ellos hicieron omisión a esto. Esto trajo como consecuencia que se viole el artículo 84 de la Constitución, que es la responsabilidad del Estado en salud, y además de eso, la responsabilidad de la vida, que también la violó el Estado porque no la cumplió. No la cumplió porque mantuvo escondida información vital para tratar a las personas que se enfermaran de esta pequeña enfermedad, como es la difteria, que tenía más de 20 años que no aparecía en Venezuela. ¿De quién pesa la responsabilidad específicamente? La responsabilidad específicamente recae sobre la ministra, que fue y es la responsable de la salud en Venezuela. Y sobre ello queremos que ocurra esta información, porque ya basta de acciones que ocurren en el país y no hay ningún responsable. La actual ministra, por supuesto, porque la administración es continua y no se divide. Sí, pero la actuación de la Fiscalía es que va a consistir, diputado. Claro que sí, y llevamos las estadísticas propias del ministerio, las que el mismo ministerio ha reconocido como por un PCR que se hizo. El mismo ministerio reconoció que salieron positivos para difteria y el mismo ministerio reconoció las muertes, pero el mismo ministerio fue el que escondió la información, el mismo ministerio
fue el que no puso el tratamiento adecuado, el mismo ministerio es el que no puso la prevención en materia de salud, que simplemente funcionaba con colocar las vacunas en el momento adecuado. ¿Qué exigen ustedes aquí en la Fiscalía? Que se lleve, nosotros lo que queremos básicamente, además de esta información, que los responsables asuman la responsabilidad como lo establece la ley. Bueno, diputado. ¿Cuántos casos era? Bueno, responsablemente le podemos decir que según el ministerio, que ellos han asumido 20 casos, pero hay mucha desinformación porque ellos siguen sin el boletín epidemiológico salir a la luz pública. Por lo tanto, nosotros no podemos intentar decir cifras que desconocemos. Solamente estamos hablando de las cifras que el propio ministerio reconoce. ¿En qué estado? Bueno, el estado foco fue el estado Bolívar y se ha ido diseminando hacia el estado Anzoátegui y Monaga. Y también hay que decirlo con responsabilidad, ya llegó a la ciudad capital, lo que pasa es que sigue la información escondida, porque en el hospital militar ya se detectó unos casos. Ahora, ¿qué pasa? No lo han querido diagnosticar. Esa es la razón de la denuncia, el ocultamiento de información. Bien, de inmediato vamos a escuchar declaraciones del diputado José Manuel Olivares, quien también se acerca hasta la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo junto al grupo de diputados parlamentarios y también a un grupo de representantes del Palacio de las Academias de Medicina. Hoy estaba previsto que la Fiscal General de la República atendiera una comisión de diputados de la Asamblea Nacional. Y debo decirlo porque lo cortés no quita lo valiente. Yo en las conversaciones que hemos tenido con la fiscal noto bastante sensibilidad ante el caso. Noto sensibilidad en que están muriendo niños en nuestro país. Lamentablemente la fiscal no nos puede recibir hoy porque nos informaron hace algunos minutos que debe atender asuntos de Estado debido a las acusaciones que recibió el vicepresidente de la República. Esperamos entonces que esta reunión se concrete con la fiscal. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque hoy estamos representando el dolor de Elianis Medina. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Elianis Medina fue la primera niña fallecida en Venezuela el 18 de enero por difteria en el estado Bolívar, específicamente una paciente de Pariaguán. También estamos acá por Desiree Machuca. Desiree Machuca es la segunda niña fallecida por difteria en nuestro país. 2 niños que han perdido su vida en Venezuela en lo que va de año por una enfermedad que, como ya explicaban el colega Carlos Walter y el diputado Trujillo, lo denunciamos en reiteradas oportunidades en la Asamblea Nacional. Pero eso no queda ahí. También estamos acá dándole voz a la madre de Victoria Lara. Victoria Lara es una niña que perdió su vida en el hospital JM de Los Ríos porque no había quimioterapia, que perdió su vida en un hospital porque no había cómo hacerle un estudio, tuvo que zarandear toda la ciudad de Caracas para que le hicieran un estudio y Victoria Lara perdió su vida. Y lo que yo quiero decir acá es que Victoria Lara pudo crecer, Victoria Lara pudo tener un esposo, Victoria Lara pudo tener hijos y familia, y hoy no está con nosotros y hoy está muerta por responsabilidad del Ministerio de Salud. Y lo que queremos reiterar acá a la fiscal es que Elianis y Desiree pudieron crecer, pudieron seguirle pidiendo la bendición a sus padres, pudieron ir a un colegio, pudieron ir como muchos de sus hijos a una universidad, a una escuela, y hoy no están con nosotros por culpa del gobierno de Nicolás Maduro y por culpa de la ministra de Salud. Reiteramos el compromiso, el año pasado cerró con más de 50 fallecidos por difteria nuestro país. Si este año no se hace lo propio, si este año no se toman medidas, si este año no termina de reconocerse la enfermedad en el país, no termina de pedirse ayuda a la academia, a las universidades, a todos los sectores, no termina de traerse la vacuna, Venezuela duplicará o triplicará el número de fallecidos por difteria. Hay hasta ahora, diputado? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes como comisión? O sea, ¿qué pretenden, diputado, del documento que están entregando hoy a la Fiscalía? El año pasado cerró en 56 fallecidos por difteria en nuestro país. El año pasado hubo 50 fallecidos en la ciudad de Caracas, en el estado Bolívar, en el estado Monaga, en el estado Anzoátegui y en Deltamacuro, son los estados donde específicamente se registraron muertes confirmadas por difteria. ¿Qué pretendemos nosotros con esta denuncia impulsada por distintos sectores, como ya lo explicaba el doctor Walter? Bueno, que todos estemos bajo el imperio de la justicia, que no siga perdiendo su vida venezolano y no pase nada, que entiendan quienes gobiernan este país que tienen que trabajar, que entiendan que hay venezolanos que mueren y es su culpa, y si no, que por lo menos sepan, y viéndole la cara por televisión a todos ustedes, funcionarios públicos, ministros, que ustedes duermen con la conciencia de que por su culpa fallecieron estas niñas, que por su culpa fallecen venezolanos y que en su conciencia está la muerte del futuro de este país y de los niños que mueren todos los días en Venezuela. Nosotros pedimos que haya justicia, nosotros pedimos que se pongan a trabajar, nosotros pedimos que aquí no mueran niñas como estos 3 casos que acabo de decirles con nombre y apellido y no pase nada.
y sigan felices y sigan rampantes en su camionetota mientras los venezolanos mueren por la crisis humanitaria de salud que hay en este país. Y por último, decirles que la puerta de la Asamblea Nacional, que la Comisión de Desarrollo Social, que está vicepresidente Trujillo, que la Comisión de Salud, que nosotros presidimos, no dejará de trabajar, no dejará de recibir sus denuncias, no dejará de visitar los hospitales. Y a una ministra de Salud que dé la cara, que aparezca y que reconozca la difteria que hay en Venezuela y permita que el boletín epidemiológico sea un documento público para que todos los médicos podamos trabajar y construir juntos políticas públicas que preserven la vida y no tengamos tristes casos como los que acabamos de relatar con nombre y apellido. Esquemas de vacunación que deben establecerse en el país para erradicar la difteria que estaba erradicada hace años. ¿Qué podemos decir? Ocultar los casos de difteria no solamente es corrupción, sino es un delito. Ocultar los casos de difteria viola la normativa internacional. El documento internacional epidemiológico es violado por Venezuela, específicamente por la ministra anterior y esta ministra. Así que es corrupción y es un delito, porque además ha costado la vida de venezolanos y de las dos niñas que le acabo de describir. Los planes de vacunación en nuestro país son óptimos. El problema no es el esquema de vacunación, hay que reconocer el gran trabajo de la Sociedad Venezolana de Pediatría. El problema es que no hay vacuna. El problema es que Barrio Adentro, que fue diseñado para vacunar y hacer prevención, está cerrado el 80% de los módulos. El problema es que traemos vacuna chimba de La Habana. El problema es que tenemos una planta que supuestamente hace vacunas de la UCB y no produce nada, sino pega etiqueta. El problema es que no hay vacunas en el país. El problema es que no se reconoce la enfermedad. El problema es que no se hacen jornadas extraordinarias de vacunación. Yo les invito a ustedes, y los que nos ven en casa, nos escuchan en la radio, nos leen. ¿Hace cuánto tiempo ustedes no ven en el canal de todos los venezolanos una campaña de prevención en salud? ¿Hace cuánto ustedes no ven una cadena para decir puntos de vacunación en toda Venezuela? No es prioridad para este gobierno, por eso son responsables de cada una de las vidas que se han perdido en Venezuela por la negligencia de los ministros de salud y sin duda alguna el gran responsable que es Nicolás Maduro. ¿Hay acercamiento con la Defensoría del Pueblo, diputado? ¿Con la Defensoría del Pueblo hay algún acercamiento? Sí, hemos tenido comunicación constante con el Defensor del Pueblo. Siempre nos dice lo mismo, que conoce la situación, que está al tanto, pero yo creo que ya hay que ir más allá de la Defensoría. Esa es la razón por la cual estamos hoy en la Fiscalía. Escuchaban entonces las declaraciones de José Manuel Olivares, quien es el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y se unía a este grupo de representantes de las academias de medicina y también de varios parlamentarios. Entre ellos aseguraba que 50 casos de difteria se registraron en el año 2016, por lo que piden al Ministerio Público que realice las investigaciones. Y vamos a reponer parte de las declaraciones de las academias de medicina. La Academia Nacional de Medicina, como mencionaron los oradores que me precedieron, se ha ocupado desde hace mucho tiempo en denunciar, en solicitar del gobierno que se aboque a estos problemas básicamente epidémicos. Los problemas son muchos, no hay duda, es multifactorial. Yo no voy a responsabilizar a una persona, específicamente a la ministra de Salud, porque primero es una alumna nuestra del Hospital Universitario de Caracas y es una brillante ginecóloga, la doctora Caporales. Sin embargo, el cargo que tiene en este momento la obliga a cumplir sus funciones. Y yo le solicito a mi alumna, la doctora Caporales, que se aboque a este problema tan importante de salud en Venezuela. Ahora, ¿cuál es el problema real del país? Que no tenemos dinero, que ese dinero se va a otras partes, a otros países, en lugar de ser empleado en la salud del venezolano, en la comida del venezolano, y no lo es, porque se diversifica, se regala a otros países que no tienen casos como estos de hace mucho tiempo. De manera que el mensaje que yo doy en este momento es que estamos muy unidos, médicos con pueblo venezolano, para rescatar otra vez la salud. Lo que se ha mencionado aquí, muchas de las enfermedades habían sido erradicadas en años anteriores. Desde el año 36, cuando López Contreras crea el Ministerio de Salud, hasta hoy habíamos tenido un respetable Ministerio de Salud. Yo pienso que el Ministerio de Salud no recibe el presupuesto y los recursos suficientes para cumplir sus funciones, de manera que, repito, como venezolano, médico y académico, yo creo que esto depende más de los que distribuyen el dinero en el país, que no lo asignan debidamente, más que de una persona. Muchas gracias. Señor Otto, ¿qué ha pasado con los avances tecnológicos y la medicina? ¿Qué ha pasado con los aportes, con las nuevas investigaciones? Ya se ha hablado repetidamente el problema fundamental aquí no son avances tecnológicos. Edward Jenner diseñó la vacuna después de Pasteur y con todos esos conocimientos desde hace mucho tiempo. Y después en la década del 50 la vacuna contra la poliomielitis rubricó
la de vacuna del VPH que no ha llegado al país y que produce tantos cánceres de cuello uterino. Eso no es avance tecnológico, eso es retraso en la aplicación de los avances tecnológicos, que es distinto. Nosotros nos metemos en internet, viajamos a congresos mundiales, vemos maravillas, que carros que hoy en día caminan sin chofer, luz solar, etcétera. Eso es tecnología y eso la van a aprovechar ustedes jóvenes. Pero estamos hablando de salud del venezolano. Estamos hablando, como mencionaron anteriormente, niños que se mueren en una forma absurda, como los cánceres de cuello uterino. Entonces, por favor, vacunación, esa es la única palabra. Y la otra es cómo denle presupuesto a los ministerios que se ocupan de esto. Para que, si ellos con presupuesto ignoran, son cómplices, falsifican, ellos también son responsables del problema. Casos de difteria en caso de que el gobierno no... Todos los casos, no es difteria nada más, difteria porque ahorita, como se mencionó anteriormente, es lo que no podemos concebir, que haya muerte por difteria. Pero ¿de hace cuánto tiempo hablamos de enfermedades de tipo de epidémica, Zika, dengue, chikungunya, que mataron a gente? Dígame el Zika con el problema del embarazo, por ejemplo. Hemos tenido la suerte, yo soy ginecostetra, y hemos tenido la suerte que ha habido, en relación, claro, Brasil es un país mucho mayor, de 200 millones de habitantes, pero usted tiene que ver esos niños con una cabecita de este tamaño que van a ser totalmente inútiles, que van a ser carga para el pueblo y además frustraciones para unos padres que esperan un niño o una persona como ustedes, sanos, inteligentes y hermosos.